Muy bien. Bienvenidos a todos los participantes del curso, ¿no? Bueno, vamos a iniciar el tema. Como lo mencionamos, vamos a hablar un poco sobre la historia natural del cáncer cutáneo, ¿no? Cómo hacer el diagnóstico diferencial, qué pautas tener para nuestro examen clínico, para poder identificar pues a tiempo estas lesiones y tener el tratamiento oportuno y mejorar pues el pronóstico de nuestros pacientes, ¿no? Vamos a hablar un poco primero sobre lo que es la historia natural de este cáncer cutáneo, ¿no? El cáncer de piel, básicamente, como ya lo han visto en la parte de la revisión anatómica, va a provenir o va a estar determinado por la célula afectada a nivel de la epidermis. Aquí tenemos células escamosas, como ven en la imagen, células basales y los melanocitos, ¿no? Entonces, si es que el origen de este daño, de esta mutación de las células se da a nivel de las células escamosas o a nivel de las células basales, como lo pueden ver aquí, hablaremos de un cáncer cutáneo de tipo no melanoma, en el cual tenemos dos grupos que ya vamos a ver más adelante, los carcinomas vasocelulares, los que afectan a estas células basales, y los carcinomas epidermoides o espinocelulares, que son los que afectan a las células escamosas. Ahora, si tenemos una afectación, por ejemplo, a nivel de los melanocitos, ¿no? Estos melanocitos son las células que dan este pigmento, la melanina, que nos sirve para la parte de fotoprotección y también pues dan la coloración o la tonalidad a la piel. Vamos a desarrollar un tipo de cáncer llamado tipo de cáncer melanoma, que es uno de los más agresivos que nosotros tenemos y que tiene pues una mayor tasa de mortalidad. Bien, entonces, ¿cómo es que se van a dar o se inicia esta carcinogénesis, esta tumorogénesis? Cuando estamos expuestos a estas radiaciones ultravioletas o tenemos ya esta exposición acumulada a lo largo de los años, vamos a ver que estas radiaciones atraviesan lo que es el estrato córneo, atraviesan la epidermis, que son las capas más superficiales de la piel, y van a producir un daño a nivel del ADN de nuestras células. Este daño del ADN va a conllevar a, digamos, dos mecanismos. Uno es a una depresión del sistema inmunológico propiamente a nivel local, lo que conlleva a su vez a una disminución de las citoquinas, que son estas células que intervienen a nivel de la cascada inflamatoria en la respuesta a los patógenos externos. Va a haber una depresión de las células de Langerhans, que también son encargadas de actuar frente a cualquier cuerpo extraño, y hay una disminución a nivel de la respuesta local o sistémica, ¿no? Asimismo, este ADN dañado, este ADN mutado va a ocasionar algunas otras mutaciones genéticas, como por ejemplo, aquí tenemos la inactivación de los genes de tumores supresores, como el P53, ¿no? El PTCH1, que genera la proteína PATH. Entonces, estos se inactivan, ¿no? Hay una activación desregulada de los proto o los oncogenes, como el KRAS, el HRAS, el NRAS, lo cual va a dar lugar, pues, a una proliferación anómala de estas células ya mutadas. Entonces, cuando se da esta proliferación anómala, es cuando nosotros tenemos ya o se da lugar a los tumores malignos. Como vemos aquí en esta imagen, en este esquema, las radiaciones ultravioletas, que incluso nosotros las adquirimos desde una etapa temprana, desde la juventud que estamos expuestos, van causando ciertos daños hasta que pueden mutar las células del ADN. Una vez que ya está mutada esta célula, empieza a proliferar de forma lenta. Ese es el comportamiento, digamos, habitual, en una forma lenta, y una vez llega a reemplazar a casi todas nuestras células que eran normales. Y es ahí donde se da la manifestación clínica o la manifestación externa de un tumor o una lesión en la piel, ¿no? Muy bien, entonces, para poder nosotros ubicarnos, hay que conocer que dentro del cáncer de piel o dentro del cáncer cutáneo tenemos dos grandes grupos. El cáncer de piel tipo no melanoma,
que es el más frecuente, que tiene un porcentaje de 95%, y que a su vez se subdivide en el carcinoma vasocelular, que más o menos hablamos de un porcentaje de un 75-80%, y el carcinoma epidermoide o espinocelular, que aproximadamente llega hasta un 20%. Luego tenemos el cáncer de piel tipo melanoma. El cáncer de piel tipo melanoma, como ven, el porcentaje es pequeño, es del 4%, pero sin embargo es uno de los cánceres pues, que nos ocasiona mayores tasas de mortalidad. ¿Y esto por qué? Como ya lo vamos a ver más adelante, es por el potencial metastásico que tiene este tipo de cáncer. Existen también otros tipos de cánceres cutáneos que conforman un menor porcentaje, engloban el 1%, como por ejemplo los linfomas cutáneos, ¿no? Los carcinomas de células de Merkel, que son de nexos cutáneos, el sarcoma de Kaposi, los angiosarcomas, la enfermedad de Payet o algunos histiocitomas malignos, que también los presentamos, se presentan en nuestro medio, pero en un porcentaje muchísimo menor que los ya mencionados. ¿Bien? Muy bien, entonces vamos a comenzar con el tipo más frecuente, que es el cáncer de piel tipo vasocelular, ¿no? Dentro de los no melanomas, el vasocelular es el más frecuente. Como ven, la relación de afectación mujeres y hombres, hay una prevalencia en mujeres, una proporción de 2:1. Las células, como les mencioné, muestran, digamos, el origen en las células basales, es por eso que su nombre es así, vasocelular. Y la característica principal es que este tipo de cáncer tiene un poder localmente invasivo, ¿no? Es decir, crece a nivel local, no hay un porcentaje, digamos, de infiltración o es bastante bajo, la parte en profundidad, tiene un crecimiento lento y el riesgo de metástasis de estos tipos de cáncer vasocelular es bastante bajo. Existe sí, pero es bastante raro, muy poco frecuente, no llega ni siquiera como ven al 1%. ¿Qué tipo de, digamos, de predisposición intervienen en este tipo de carcinoma vasocelular? Más que todo aquí, uno, la principal que vienen a ser las radiaciones ultravioletas, la predisposición genética también, hay personas de raza blanca que tienen esta predisposición a desarrollar múltiples cánceres vasocelulares y también el riesgo de recurrencia, ¿no? Algunas exposiciones, algunos agentes carcinogénicos, factores ambientales también se han visto involucrados en la génesis de este tipo de cáncer. La incidencia, como vemos, aumenta pues conforme pasa la edad, pero es aquí importante recalcar que actualmente también estamos viendo la presencia de estos carcinomas vasocelulares en pacientes jóvenes, ¿no? Y esto justamente se da por el poder acumulativo que tienen las radiaciones ultravioletas. Ahora incluso son expuestos a más temprana edad los niños sin protección, entonces eso es un factor de riesgo para que el paciente adulto joven ya tenga o desarrolle un cáncer de piel, ¿no? Hay estudios que demuestran incluso que hacia la edad de los 18 años ya la persona ha acumulado el 80% del total de radiaciones ultravioletas que adquirirá durante toda su vida. Entonces, como ven, es un porcentaje bastante alto, ¿no? Es por eso que en la parte preventiva siempre hay que incidir en la parte de infancia, niños y adultos jóvenes. La localización se da más frecuente en la cara, en zonas fotoexpuestas, y mayor prevalencia a nivel de la región nasal, ¿no? En un 82% aproximadamente. Aquí un dato importante, ¿no? A pesar que hemos manifestado que el carcinoma vasocelular es uno de los menos agresivos, si no es tratado de forma correcta, estos carcinomas pueden ser bastante recurrentes, ¿no? Y se calcula más o menos que aproximadamente un 50% de las personas que ya han sido diagnosticadas de un carcinoma vasocelular van a desarrollar a futuro, ¿no? Un nuevo cáncer dentro de 5 años. Entonces, es por eso que es importante, una vez que se hace el diagnóstico del paciente, el tratamiento
tratamiento adecuado, luego hacer un seguimiento, ¿no? El seguimiento del paciente para poder nosotros detectar en tal caso si se presenta alguna recurrencia y tratarla también de forma oportuna. Bien, entonces vamos a ver que hay algunas variantes o presentaciones clínicas del carcinoma vasocelular que vamos a ir desarrollando para identificarlas, ¿no? En las características de sus lesiones. Dentro de las más frecuentes tenemos, por ejemplo, el carcinoma vasocelular nodular, que como ustedes pueden ver en la imagen, se presenta como un nódulo, una región, una lesión nodular, sobrelevada, eritematosa, ¿no? Con unos bordes un tanto definidos, que tiene, por ejemplo, un centro un poco translúcido que deja ver unas zonas de telangiectasias, que son estos vasitos rojitos. Entonces, es una presentación bastante característica. La mayoría de los carcinomas vasocelulares se presentan de esta forma, ¿no? En algunos casos, vamos a ver en otro tipo, pueden presentar alguna zona pigmentada, ¿no? Que eso ya se denomina un carcinoma pigmentado, que puede hacernos confundir con una lesión tipo melanoma. El crecimiento de este tipo de cáncer vasocelular es lento, pero si se deja pasar mucho tiempo con la lesión, puede extenderse a nivel de profundidad, ¿no? Y puede destruir las zonas, por ejemplo, de cartílagos, si está ubicada en nariz, o en pabellón auricular, ¿no? O a nivel de párpado. Aquí tenemos, por ejemplo, otras imágenes, como ven, son tumores, ¿no? Nodulares. En este caso, por ejemplo, tiene un centro un poco pigmentado, ¿no? Aquí en la punta nasal vemos otra lesión, nodular, brillante, eritematosa, ¿no? Con unos bordes definidos, son características clínicas de un carcinoma de tipo vasocelular nodular. Luego tenemos también el carcinoma vasocelular superficial. Este tipo de carcinoma lo vamos a encontrar en la mayor parte de los casos a nivel del tronco, ¿no? En tronco o en extremidades. Puede verse afectado a nivel de cabeza y cuello, sí, pero en un menor porcentaje, ¿no? Y vemos que son lesiones aplanadas, como unas placas que tienen unas lesiones tipo descamativas, ¿no? Un poco eritematosas, costrosas, tienen bordes finos, más que todo tienen una invasión a nivel o un crecimiento horizontal, ¿no? Pueden presentarse como una lesión única o también lesiones confluentes. Aquí el diagnóstico diferencial principal que debemos realizar siempre es con la enfermedad de Bowen, que es un carcinoma epidermoide in situ, o los eczemas, que también son otro tipo de lesiones benignas, ¿no? Aquí miren, tenemos otras imágenes de un carcinoma vasocelular superficial. Como ven, son como placas, ¿no? Placas eritematosas, ¿no? Tienen unos bordes allí un tanto brillantes, costrosos, descamativos. Miren, acá tenemos una en la cara, ¿no? En la oreja, lesiones pequeñas. A veces pueden pasar desapercibidos por la forma de presentación y el paciente no se da cuenta cuando ya pues han crecido o empieza a generar sangrados, ¿no? Pruritos intensos. Otra forma que tenemos de presentación del carcinoma vasocelular es el de tipo morfeiforme. Se denomina así por el parecido que tiene a una placa morfea, que son placas irregulares, como ustedes ven, tienen los bordes bastante irregulares, tienen una apariencia o un aspecto nacarado, perlado, brillante. También pueden contener algunas telangiectasias, ¿no? En su interior, en su superficie. Y estos tipos de carcinomas pueden ulcerarse también con el paso del tiempo, ¿no? Y destruir localmente el tejido. Aquí tenemos otra representación, por ejemplo, esta lesión, como ven, bordes irregulares, ¿no? Un poco sobrelevados, despigmentado, son márgenes poco definidos. Otro tipo de carcinoma vasocelular tenemos el ulcus rhodes o el ulcerado. Este tipo también es bastante frecuente y vamos a ver que desde el inicio lo identificamos con una úlcera central. Como ven aquí, el borde
es un borde sobrelevado, ¿no? Redondeado, sobrelevado, pero al centro hay un tejido ulcerado. Si ustedes, nosotros a la palpación lo vamos a encontrar como una lesión bastante indurada, ¿no? Y puede ser sangrante también al roce, ¿no? Ese es un tipo de característica de estos vasos celulares ulcerados. Tienen un poder más destructivo, como ven, miren esta lesión a nivel de la nariz, ¿no? Invaden, destruyen tejidos más agresivos. Este de aquí, por ejemplo, a nivel de cuero cabelludo, ¿no? Borde bastante sobrelevado y el centro ulcerado, con un poder de destrucción del tejido adyacente, ¿no? Tiene un poder mucho más invasivo. Luego, otra forma que les mencionaba es el vasocelular pigmentado. También se puede presentar como una entidad aparte o a veces se considera dentro del Ulcus rodens, ¿no? Porque se presenta de forma con pigmentos, como ustedes ven aquí, algunos pigmentos centrales, algunas zonas hipercromáticas, a veces un poco negruzcas, que pueden también hacernos confundir con una lesión de tipo melanoma, ¿no? Entonces, es por eso la importancia de hacer las biopsias, que ya eso vamos a ver en otro punto del curso. Miren, aquí son otras imágenes, como ven, la lesión de bordes sobrelevados, con el centro ulcerado, pero tienen estos pigmentos negruzcos, ¿no? Esta coloración negruzca que fácilmente, clínicamente, nos va a hacer pensar en que también podría ser esto una lesión de tipo melanoma. Y tenemos también otra entidad, ¿no? En el carcinoma vasocelular, que es el fibroepitelioma de Pincus. Esta es una lesión muy poco frecuente. Se localiza generalmente en la parte inferior de la espalda. Su diagnóstico diferencial es con los fibromas. Los fibromas son lesiones benignas, pero pueden parecerse, son lesiones pediculadas, pero a diferencia de los fibromas, estos ya tienen cambios a nivel de la superficie ¿no? del nódulo. Como ven, ya hay un adelgazamiento de la piel con cambios, con telangiectasias, con partes costrosas o partes sangrantes, ¿no? Es indurado a diferencia de los fibromas. Entonces, eso es lo que lo va a diferenciar. Miren, aquí tenemos otras imágenes. Como ven, es ya una lesión un poco más gruesa, dura, eritematosa, con cambios, a diferencia de la piel normal adyacente, ¿no? Muy bien, entonces dentro de los diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta cuando abordamos un carcinoma vasocelular, tenemos este tipo de lesiones, las queratosis actínicas o las queratosis seborreicas, que no son lesiones neoplásicas, los nevus melanocíticos, el mismo melanoma, la enfermedad de Bowen, que es un epidermoide in situ, o el mismo carcinoma epidermoide que luego vamos a ver, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a hablar sobre el carcinoma epidermoide o espinocelular, que es el segundo tipo de cáncer no melanoma más frecuente. Entonces primero tenemos el vasocelular, luego tenemos el epidermoide, que más o menos es un 20% aproximado. Este tipo de cáncer también tiene una presentación clínica bastante variable. Pueden ir desde lesiones exofíticas, costrosas, verrucosas, nodulares. Aparecen también en zonas fotoexpuestas, ¿no? Predominan en zonas de nariz, orejas, en frente, en labio, y en labio inferior, ¿no? En el dorso de las manos, en los brazos o en la región anterior del tórax también se pueden encontrar. En cuanto a su génesis, vamos a ver que está involucrado las radiaciones ultravioletas, como en todos los demás. También aquí es importante el antecedente del paciente de quemaduras, ¿no? Pacientes que han sufrido quemaduras, se ha demostrado que pueden desarrollar este tipo de carcinoma epidermoide, ¿no? Pacientes que tienen úlceras crónicas, estos pacientes diabéticos que a veces tienen úlceras de larga data, pueden empezar también a desarrollar un carcinoma epidermoide en esa misma zona ulcerada. Y pacientes que tienen algún grado de
inmunodepresión, ¿no? Como pacientes con VIH, por ejemplo, entre otros, ¿no? Muy bien, entonces el origen de este carcinoma epidermoide, como lo habíamos mencionado al inicio, se origina en estas células escamosas, son los queratinocitos, que a través de este proceso de carcinogénesis pues sufren esta transformación maligna que se genera por el daño del ADN, ¿no? Ocasionado por la exposición allí a las radiaciones. Tienen una mayor capacidad infiltrativa, es decir, pueden infiltrar hacia dermis, hipodermis, y tienen, a diferencia del carcinoma vasocelular, mayor, digamos, la capacidad de hacer metástasis, ¿no? Y la metástasis más frecuente es la metástasis ganglionar regional, es decir, hacia el drenaje donde está la zona más cercana de la lesión, y también en un menor porcentaje pueden hacer metástasis viscerales hacia hígado, pulmón, por ejemplo, lo más frecuente. Vamos a ver también algunas variedades, algunas presentaciones clínicas para poder identificarlas. Tenemos la enfermedad de Bowen, que esto es un carcinoma in situ, un carcinoma epidermoide in situ, que se presenta, como ustedes ven aquí en la imagen, como una placa también, es una placa eritematosa, descamativa, ¿no? Tiene un crecimiento lento, los bordes están ahí definidos y puede variar en tamaño desde milímetros hasta centímetros, puede aparecer en zonas de fotoexposición y tiene la capacidad o el poder de evolucionar hacia un carcinoma infiltrante o invasor entre un 3 a 8%, ¿no? Podemos hacer el diagnóstico diferencial o se puede confundir fácilmente con un carcinoma vasocelular superficial por las características que les mencioné. Miren, esta es otra forma clínica, las úlceras de Marjolin o las que se presentan en pacientes que han tenido quemaduras, como les mencioné, quemaduras extensas, o en pacientes que tienen úlceras crónicas. Entonces aparece se desarrolla el cáncer epidermoide sobre estas cicatrices o sobre estas zonas de inflamación crónica. Es un cáncer una presentación bastante agresiva y tiene un componente asociado de bastante inflamación, necrosis, por eso que tiene una secreción característica, maloliente, ¿no? Y tiene un poder infiltrativo hacia, por ejemplo, partes blandas, partes óseas. Luego tenemos los carcinomas, bueno, los carcinomas epidermoides de novo, que surgen en áreas donde no ha habido ninguna lesión previa, es en una zona de la piel sana, lo evidenciamos como un nódulo de crecimiento lento, ¿no? Tenemos una variedad clínica que es la que se presenta en el labio, y generalmente lo encontramos a nivel del labio inferior, ¿no? Es la localización más típica, como una lesión costrosa, ulcerada, ¿no? Que evoluciona desde una lesión nodular pequeña hasta unos tumores bastante grandes, exofíticos, que pueden comprometer, ¿no? Estructuras mucosa ya más grandes. También tenemos el carcinoma de tipo verrucoso, que, como su nombre lo indica, tiene una forma clínica como una coliflor, ¿no? Un tanto, no tiende a hacer metástasis, pero sí puede formar grandes tumoraciones, ¿no? Está asociado también su aparición con estos virus de papiloma, 6 y 11, con procesos inflamatorios crónicos, algunos carcinógenos químicos y algunas zonas de trauma persistente. Y el carcinoma ulcerativo que vemos tiene un crecimiento bastante rápido, es bastante agresivo, ¿no? A nivel local. Tiene unos bordes, como ven, bordes irregulares, sobrelevados, con centros ulcerados, sangrantes, bastante sangrantes, ¿no? Y tiene el poder, pues, de hacer metástasis ganglionar regional, es decir, hacia los ganglios linfáticos. Muy bien, entonces, allí hemos abordado los dos tipos de cáncer
de piel no melanoma, los más frecuentes. No hemos hablado sobre el vaso celular, menos agresivo, más frecuentes, el epidermoide, y luego vamos a conversar ahora sobre el tipo de cáncer melanoma, ¿no? El melanoma, como les mencioné al inicio, si bien es cierto, es el cáncer menos frecuente, pero es el más agresivo, ¿no? Y su agresividad proviene de su alta capacidad de hacer de invasión linfática y de invasión hematógena. Entonces, el origen de este cáncer es en los melanocitos, ya lo hemos mencionado, ¿no? Representa aproximadamente un 4% de todos los tipos de cáncer de piel y es responsable de aproximadamente el 80% de las muertes de pacientes por cáncer de piel. Bien, como les mencionaba, puede viajar hacia otras zonas del cuerpo a través del sistema linfático o a través de la sangre, por eso que puede haber involucrar en otras vísceras como hígado, pulmones, ¿no? Cerebro a veces también. Se da o su incidencia es mayor en personas de piel un poco más oscura. El lugar anatómico de presentación más frecuente es a nivel de la planta de los pies, en las palmas de las manos, a nivel de lechos unguiales, en zonas interdigitales. También pueden aparecer en mucosas, ¿no? O al interior del ojo también se pueden dar. Y generalmente en los hombres suele aparecer en el tronco, ¿no? Y en las mujeres más frecuente en la parte inferior de las piernas. Puede presentarse a partir de lunares ya existentes, ¿no? O como un lunar de novo, que aparece en una zona donde no hubo ninguna lesión, ningún lunar previamente. Aquí miren, tenemos algunas imágenes también de este tipo de cáncer melanoma. A nivel del lecho unguial, por ejemplo, miren, tienen aquí esta lesión, ¿no? Tienen un color bastante característico, negruzcas, ¿no? Miren esa zona en labio, son lesiones de bordes bastante irregulares, que tienen incluso distintas tonalidades en una zona, en una misma lesión, es una de las características también del melanoma. ¿No? Y hay algunas lesiones que se han descrito como precursoras del melanoma, ¿no? Digamos que pueden tener o aumentar el riesgo de tener o desarrollar un melanoma maligno a futuro. Por ejemplo, ¿cuáles son? Los nevos melanocíticos congénitos, ¿no? Que pueden consistir en o considerarse un factor de riesgo para desarrollar un melanoma futuro, los nevos displásicos, ¿no? Los nevos melanocíticos. Entonces, estas son lesiones que nosotros debemos hacerle siempre un seguimiento estricto, porque podrían aumentar el riesgo de desarrollar una lesión tipo melanoma. Y al igual que en los otros tipos de carcinomas cutáneos, el melanoma también tiene una variedad de presentaciones. Vamos a ver que aquí encontramos el melanoma lentiginoso acral, que su nombre, por su mismo nombre, quiere decir que la ubicación es a nivel acral, es decir, en la planta de los pies y en palmas de las manos, ¿no? Esa es la ubicación habitual. El diagnóstico muchas veces se hace de forma tardía, justamente por la ubicación que tiene cuando está localizado en la planta de los pies. A veces el paciente no se percata, no se da cuenta, y cuando ya lo hace es cuando la lesión está bastante grande, ¿no? Se ven como máculas, como ustedes ven, lesiones planas, máculas de distintos pigmentos, coloraciones, zonas con coloración negruzca, algunas zonas marrones, otras un poco más blancas. Entonces tienen distintas tonalidades, como les mencionaba, en la misma lesión. Incluso pueden existir lesiones satélites, que son lesiones que se localizan alrededor de una lesión principal, ¿no? Que también le da un mayor componente de agresividad. Luego tenemos las lesiones tipo léntigo maligno, que el léntigo maligno es un melanoma in situ, aparece, como vemos, tiene una forma pigmentada como una mancha asimétrica,
bien, con bordes angulados. La ubicación, sí, de estas lesiones se da mayormente en zonas fotoexpuestas, ¿no? Presentes generalmente en personas adultas mayores, ¿ya? Entonces, este es un tipo de léntigo maligno, que es un melanoma in situ, que el tratamiento, pues, básicamente es quirúrgico. Luego hay otra lesión del melanoma, que ya hablamos, el léntigo maligno melanoma, que este sí tiene un componente invasor infiltrante ya, ¿no? Y que se origina en un léntigo maligno. Invade la dermis, ¿no? Y su clínica es bastante similar a la del léntigo, pero se asocia a la presencia, como ustedes pueden ver aquí, generalmente de una pápula o de una lesión nodular sobre la mancha, ¿no? El pronóstico tiene mucho que ver ya con la parte patológica de los niveles de Clark, Breslow, ¿no? Y es el segundo tipo de melanoma más frecuente después del melanoma lentiginoso acral. También tenemos el melanoma de extensión superficial, ¿no? Este de aquí puede presentarse en cualquier zona. En los varones mayormente lo encontramos en el tronco, en las mujeres en las piernas. Son placas pigmentadas, ¿no? Ustedes pueden verlo aquí en la imagen, con algunas áreas acrómicas, es decir, como ven, algunas áreas despigmentadas, ¿sí? Dentro de una misma lesión. Ese es el melanoma de extensión superficial. El melanoma nodular también encontramos que es un tumor bastante simétrico, como ustedes ven aquí en la foto, tiene los bordes regulares, un color homogéneo, negruzco, bien, puede tener esa coloración negruzca o en algunos casos un poco azulada también. El porcentaje de presentación es aproximadamente el 10%. Muy bien, entonces allí hemos revisado los tipos de lesiones, los tipos de cáncer cutáneos, hemos hablado los tipos no melanoma, tenemos vasocelular epidermoide y el melanoma. Bien, entonces sabiendo ya las variedades clínicas, las variedades de presentación, cómo son las lesiones, tenemos que nosotros tener en cuenta para nuestro examen, ¿no? Para nuestro examen físico, para ver qué signos de alarma o cuáles son las, digamos, las pautas que debemos tener y cuándo vamos a identificar las lesiones para poder referirlas, diagnosticarlas a tiempo, ¿no? Como ven, hay unos signos que se hablan también del melanoma. Aquí hablamos del ABCDE, el A es de asimetría, ¿no? La B es de los bordes, bordes irregulares. La C hace referencia a la presencia de diferentes tonalidades en una misma lesión. El D es el diámetro, es una lesión mayor a 6 milímetros. Y la letra E, que hace referencia pues a la evolución que tiene la lesión en el tiempo, ¿no? En cuanto al tamaño, al color, al espesor. Aquí para poder nosotros diferenciar a manera general, ¿no? Un lunar benigno de una lesión, por ejemplo, tipo melanoma, ¿no? Los lunares benignos son lesiones redondeadas, simétricas, regulares, tienen los bordes regulares, pueden ser redondeados, elípticos, el color es homogéneo, no hay pérdida de tonalidad o no hay mezcla de tonalidad en la misma lesión, y tienen pues un tamaño generalmente inferior a 6 milímetros, a diferencia de las otras lesiones, ¿no? Aquí miren, por ejemplo, evaluamos lo que es la parte de la asimetría, ¿no? Si nosotros trazamos, hacemos este trazo, vemos que la mitad derecha, en comparación a la mitad izquierda, no tienen la misma simetría, ¿no? Hay un lado que está más extendido, la parte inferior de la superior también se ve diferente, ¿no? Los bordes, fíjense aquí en esta segunda imagen, completamente irregulares, ¿no? Angulados, tienen zonas ahí anguladas, son bordes bastante irregulares que pueden presentarse en este tipo de lesiones tipo melanomas. La coloración, aquí claramente podemos verlo, miren, hay una coloración, como ven aquí, más negruzca, aquí marrón, hay unas zonas acrómicas,
¿no? Unas áreas blancas, grises, hay toda una combinación de tonalidades, es una coloración bastante heterogénea dentro de la misma lesión. Y el diámetro, bueno, obviamente aquí son lesiones más grandes, ¿no? Más de 6 milímetros que nos pueden hacer sospechar también de que sea una lesión maligna. Y lo que hablábamos, la evolución también, cómo es que ha evolucionado esta lesión, si ha cambiado el color, si ha crecido, o de repente si en algún momento estuvo negra la lesión y empezó también a despigmentarse, es otro signo importante y un factor pronóstico, la regresión tumoral que se presenta en los melanomas, ¿no? Que determina también el grado de agresividad. Muy bien, entonces, con todo esto, nosotros ya podemos identificar, ¿no? Y lo importante es, cuando llegan nuestros pacientes, indagar algunos factores de riesgo en primer lugar y algunas señales sugestivas de cáncer de piel. Entonces, ante la sospecha de cualquier forma de cáncer cutáneo, lo que tenemos que hacer es una buena anamnesis, ¿no? Teniendo en cuenta algunos puntos como factores de riesgo, ¿no? Datos como la edad, el sexo, ya que hemos visto que hay alguna prevalencia entre hombres, mujeres, y los antecedentes personales también de cáncer, ¿no? Recuerden que una persona que ya ha tenido un cáncer de piel tiene mayor riesgo de desarrollar otro cáncer de piel, la historia familiar de cáncer de piel, ya esta predisposición genética que puede tener el paciente, el número de los lunares, ¿no? Entonces, las personas que tienen muchos lunares también pueden tener por allí incrementar el riesgo de desarrollar ese tipo de lesiones. Investigar sobre lo que es, bueno, ya está la parte de examen físico, la tonalidad de la piel, ¿no? Para determinar si es que hubiera alguna lesión, las zonas fotoexpuestas, ¿no? Algunas lesiones también precursoras o algunas lesiones que presenta el paciente como la queratosis, los léntigos, ¿no? Que les había mencionado, que pueden ser factor de riesgo o lesiones precursoras. Y bueno, también tenemos que nosotros indagar un poco más sobre el entorno del paciente, ¿no? Es decir, también saber en qué trabaja, el tipo de trabajo, para saber si está expuesto o no a las radiaciones ultravioletas, el tipo de la piel que tiene para ver si es que tiene un tipo de piel fotosensible, los antecedentes familiares también, como les mencioné, los antecedentes que puedan presentar de quemaduras, ¿no? Zonas que hayan tenido zonas del cuerpo con quemaduras, con cicatrices de quemaduras, o pacientes diabéticos que tengan alguna zona de ulceración crónica para poder nosotros también investigar. Si el paciente también ha recibido algún tratamiento previo con radiaciones, por ejemplo, ¿no? Si tiene alguna enfermedad también que debilite lo que es la parte inmunológica, el sistema inmunitario, ya el mismo hecho del paciente ser un adulto mayor, ¿no? Y también investigar sobre algunos hábitos o digamos, mal hábitos, ¿no? En cuanto a la exposición solar, ¿no? Si es que utiliza pues los fotoprotectores, si es que hay mucha exposición, si ha habido de repente antecedentes de utilizar estas cámaras de bronceado también, ¿no? Que pueden ser factores de riesgo. Y de todas maneras, siempre preguntar sobre la aparición de lesiones nuevas o lunares nuevos, ¿no? Un lunar nuevo que antes no se tenía en alguna parte del cuerpo también puede ser un signo de alarma. Y como ya les había mencionado previamente, pues el paso número 2 es identificar todos los signos que podamos encontrar en una lesión que nos señale el paciente para poder hacer el diagnóstico diferencial de todos los tipos de cáncer que hemos hablado. Si bien es cierto, todo va a ser una sospecha clínica, pero es importante no dejar pasar para que evitemos el crecimiento de estas lesiones y podamos luego ya hacer el diagnóstico correcto con una biopsia y el tratamiento oportuno, ¿no? Para, como les dije al inicio, poder mejorar el pronóstico del paciente. Muy bien, eso sería todo con respecto a este tema, ¿sí? Gracias.
Gracias, doctora Laura. Tenemos, me parece, una participante que levantó la mano, la doctora Fiorella Vázquez. Le voy a activar su audio para que pueda hacer la pregunta. Ok. Doctora Laura, buenas tardes. Una pregunta. ¿Qué comentario tendría usted sobre si es o no un factor de riesgo lo que hoy en día se usa mucho, lo que es la depilación con láser, ¿no? La depilación permanente. Si se puede considerar un factor de riesgo o no. Muchas gracias. Bueno, mira, Fiorella, la depilación con láser en realidad no se ha demostrado actualmente que el uso genere o aumente el riesgo de padecer de cáncer de piel, ¿no? Todavía no hay estudios que han demostrado que aumente el riesgo. El doctor Ángelo Samir también está, voy a activar su audio. Doctora, buenas tardes. Sí, justamente también con la misma iniciativa, con la pregunta anterior, con respecto en el caso de las mujeres usuarias, muchos de las uñas UV. Entonces, la exposición a tal radiación como tal por la parte cosmética puede influenciar. ¿Hay algún tipo de actualización al respecto? Bueno, mira, en cuanto a la exposición de estas, las lámparas UV, ¿no? Que se utilizan para poder hacer estas uñas acrílicas, es necesario de todas maneras siempre con precaución. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no hay, digamos, una relación directa, pero el daño repetido, digamos, la exposición repetida, sí podría provocar alguna mutación a nivel celular. Y esa mutación celular permanente, como lo hemos visto en la génesis del cáncer de piel, sí podría provocar un cáncer pues cutáneo, ¿no?